Harry Girvés, líder de HL Valencia. Estamos en los cines Kinépolis de Paterna, en Valencia. Y bueno, hemos salido hace nada, 10 minutos de ver la película. Y como estoy hablando ahora, voy a dar mi opinión. A ver, como película me ha parecido bastante interesante, muy conseguida, los efectos especiales, pero como adaptación del libro, malísima. Yo creo que la esencia del libro se centra en los horrocrux o horcrux, y en la película está todo el rato amorío, que si no sé qué, que si no sé cuántos, bésame, enróllate, no, morréate conmigo, pero eso, como película me ha gustado bastante, he salido bastante contento. El libro yo pienso que es el libro más oscuro de todos, pero creo que en la película no podían pasar 10 minutos sin que te rieras, porque hay muchos chistes, muchas tonterías de los personajes muy bien actuados. El efecto del Félix Felicis en Harry me encanta, parece que vaya drogado. ¡Profesor! ¡Señor! Y de los efectos especiales me encanta la tienda de los gemelos Weasley y la casa de Horace Slughorn. Me encantan los efectos que usan ahí. Y ya termino mi monólogo y os dejo ahora con los demás miembros que os den su opinión. Ahora yo. Pues bueno, a mí la película, como bien ha dicho Harry Girvés, como adaptación me ha parecido un poco patética, por no decir una mierda, porque no me ha gustado, han cambiado demasiadas cosas, se han inventado unas cuantas escenas y en fin, pero bueno, pienso que se han centrado más en hacer bromitas, en ay, ahora me lío con esta, como te has dicho, ahora me lío con el otro, y en jiji jaja, que en el tema central de la película, que bueno, no digo mucho porque si no me enciendo. Y no sé, por ejemplo, Tom Riddle el niño me ha gustado como lo habían hecho, pero por ejemplo el Tom Riddle adolescente no me ha gustado nada. No me ha gustado nada la adaptación que habían hecho, no sé, no me lo esperaba de esa forma, pero en general le doy un aceptable a la película, aceptable. Me ha gustado, pero no me ha parecido de las mejores que han hecho. Así que, siguiente. ¿Yo? Vale, a ver. A mí como película la verdad es que me ha gustado mucho. Las 2 horas y media que duran no se hacen largas, está muy entretenida y hay momentos muy buenos. El de cuando Ron se toma la poción amorosa es buenísimo. Pero como adaptación, como ya se ha dicho, horrible. Hay momentos que no deberían estar, momentos que son importantes no salen. Vamos, lo básico de las películas de Harry Potter, que la película en sí está bien, pero la adaptación es muy mala. Ya, nada más que decir. ¿Qué decir? Pues nada, que la peli me ha gustado, ha estado bien y qué sé qué decir más. Muchos cortes sobre el libro, pero por lo demás a mí me ha gustado. Adiós. Opiniones de la peli. Me ha gustado. Como película sí, pero como adaptación del libro no, porque es demasiado, no se centra en los horrocruxes, así que... No, es que no se centra. Quitando la parte de los motivos. Y se inventan mucho, hay mucho del Señor de los Anillos. Hay mucho romance. Veamos a Hay Gandalf. mucha copia y la música caca también. Música sí, los efectos de cámara tiene efectos de cámara muy guapos, sobre todo al principio de la película. Y al final. La aparición conjunta, buah, es uno de... Lo que sí que mola es el principio. Ahora el principio mola un montón. ¿Y Vela? ¡La Vela! Sí. Vela Jinx. Norieta, opiniones. La peli es de puta madre. Le faltan cosas, pero está bien. Castellano, por favor. La peli es de puta madre. Le faltan cosas, pero está muy bien. Muy bien. Se lo subtitula yo sola. En inglés. ¿Opiniones de la peli? Movie is Marta Daga no quiere salir. Draco, guay. Adaptación mala, pero película bien.